Hola, hola. Hola, hola, Ah, hola. ¿Tú notas que está un poquito cargado al rechazo? ¿yo? Hola, No. hola. ¿Cómo se le ocurre? Debe ser casualidad. Sí, Sí, sí. un poquito, no, pero yo solicito permiso para portarme mal en el segundo bloque. Pero ¿Se puede? perfecto, me parece Ya, eso gracias. mucho más interés a la conversación. Claro, esa es la idea. Esa es la Oye, idea. Bueno, los que escuchan el programa tienen clara cuál es mi postura, así que Ah, sí, muy bien. a mí me gusta ser abogada del diablo de repente, me gusta la imaginería, tú, pero Le da un poquito de tú vas a sal. votar rechazo, Tania. A la 1, a las 2 y a las 5.000. Y hemos regresado en este segundo bloque de estos jueves de Vamos, Somos Chilenos, que junto con Enrique Cordobés, Tania Córdoba y nuestro gentil invitado Patricio Schiavetti, estamos deliberando hoy sobre diversos temas del país, pero fundamentalmente la segunda papeleta. Y estamos evaluando las ventajas y desventajas tanto de la convención constituyente como mixta. Y yo me había quedado a la mitad respecto de lo que iba a decir sobre la convención mixta. Cuando hay representación política de partidos políticos que tienen algo de tradición, tienen algo de técnica legislativa, eso les da una ventaja con respecto a aterrizar ciertas propuestas que se hacen, porque cuando a las convenciones constituyentes entran políticos que no tienen el ejercicio legislativo o técnica legislativa, piensan que cualquier cosa se puede meter en una constitución o cualquier cosa se puede hacer a través de la convención, ¿no? Entonces ese know-how, a pesar de que no tengamos el mejor congreso de la historia, que eso es sumamente evidente, pero aunque sea nos aterriza un poco más al realismo de cómo se legisla y cómo se debe realizar los debates. Eso por un lado. Y por otro lado, los partidos que no tienen tanta representación política, como en el caso del Partido Republicano, que no tiene prácticamente ninguna representación política, pero sí es un partido que viene ascendiendo, que viene agarrando diversa fama y que tiene ciertas propuestas que son muy interesantes, le conviene más una convención constituyente porque tienen esta visión optimista de que como no se va a elegir el mismo parlamento, básicamente por el argumento de que hay mucha gente decepcionada de los congresistas que hoy en día tenemos, entonces se le da una nueva oportunidad para poder elegir, para poder castigar a aquellos que lo hicieron mal y para poder optar por nuevas representaciones. Y en este caso dicen, bueno, si el Partido Republicano viene creciendo de manera significativa, ¿por qué eso no se puede ver reflejado para defender la libertad o nuestras propuestas directamente en la Convención Constituyente? Es una postura también interesante. Pero el tema es que no, o sea, no revierte el peligro que hay con respecto a que podríamos decir, este desliz o este cisma que se abre respecto de la no reclamación en caso de que se declaren originaria, sea quien sea como parte del Partido Republicano o los demás con esta visión optimista, no se puede revertir. Entonces, ese quería ser mi aporte. Ahora me gustaría preguntarle a Patricio. Patricio, si llegara, o sea, ¿cuáles serían los desafíos de una convención mixta, tomando en cuenta que a pesar de que un sector importante es de derecha o centro derecha, no todos votan por propuestas efectivamente de centro derecha? Incluso hay aproximadamente 13, 14 que específicamente no votan por propuestas de centro derecha, sino que han estado más en este sentido del lado de la oposición. ¿Tú piensas que ahí hay un desafío importante? Absolutamente, pero yo tengo la tranquilidad, Eugenio, y lo hemos conversado, Enrique, Tania y auditores, de que el día 26, a pesar de que hemos tenido un negro panorama y violencia, la centro derecha aparecerá unida, a pesar de que están divididas, y como lo observamos aquí en el programa con Tania y con el que habla, en un solo modelo común en que va a acoger a los que votaron rechazo, como Víctor Pérez, y los que votaron a prueba, como Lavín, Desborde y otros. Van a estar Alamán, van a estar Felipe Cas. ¿Por qué? Porque la fortuna que tiene Chile es de que en este sector haya una unidad de criterio y la defensa de un modelo de la libertad, la defensa de la familia, de los grupos intermedios, de un modelo neoliberal que hay que perfeccionar, que hay que avanzar en la descentralización del país, defender la autonomía del Banco Central y del Tribunal Constitucional. Todos esos factores, el día 26,
van a estar presentes y no va a haber esta división, a mi juicio, en la centro-derecha. En el otro sector tenemos tres bloques. Por un lado, la nueva mayoría, que se integró el PRO con Ominami, Enrique Ominami. Al medio tenemos, no por decir al medio, porque son bien de izquierda, el Frente Amplio, el Podemos español chileno, los liberales, que no sé qué hacen ahí, y más a la izquierda, el Partido Comunista. Estos tres bloques no tienen una idea o un plan común o un ideario de constitución, salvo el señor Atria, que trata de dominarnos, ¿verdad?, a estos tres bloques. Pero yo creo, y por el bien del país, que no van a tener una unidad de una constitución bajo ciertos principios comunes. Por otro lado, y me salgo a la pregunta, querido Eugenio, y quiero acotar lo siguiente. Yo tengo mucho respeto por el pueblo y de elegirse la Convención Constitucional son 155 miembros, pero no veo, con mucho respeto, al Bombo Fica, ni al Flaco, ni el Indio, redactando una norma constitucional de primer rango. Es decir, no tienen la capacidad jurídica para redactar normas constitucionales. Y quiero recordar, a pesar de que a algunos auditores no les guste, la Constitución del 80 fue integrada por una comisión llamada Comisión Ortúzar, y que yo tengo a mi vista sus integrantes, que son del primer nivel como profesores de Derecho Constitucional. Jaime Guzmán, Alejandro Silva, Jorge Ovalle, Alicia Romo, Enrique Evans, Sergio Díaz, Gustavo Lorca, Luz Bulnes, Raúl Bertelsen, Juan de Dios Carmona. Eso es integrar una comisión capaz, con capacidad, con conocimiento jurídico, profesores de Derecho Constitucional, para redactar una constitución que no es chacota. Y por el otro lado, y para terminar, yo creo que todos los chilenos deben ser protagonistas y no meros espectadores de la historia. Y a mí me interesa vitalmente que haya una alta participación, como sucedió en la segunda vuelta de Piñera, para que haya un plebiscito democrático y legítimo. Bueno, antes de pasarle la palabra a Tania, yo quería precisar un par de puntos. El primer punto sería que, bueno, de acuerdo a lo que dice Patricio, los que saben son los que son parlamentarios, los que saben legislar, tienen mayores conocimientos, pero están desprestigiados. Y el pueblo no está desprestigiado, pero no sabe. Así que estamos en un acertijo bastante difícil de cómo lograr una constitución que funcione. Por otro lado... ¿Por eso la mixta, dice usted? No, yo no digo nada. Yo no digo nada porque no podemos forzar a nuestros auditores a que voten en uno u otro sentido. Bueno, yo también debo decir que ahí discrepo un poco con Patricio, que yo creo que más bien es la Constitución del 2005. La Constitución ha ido cambiando enormemente y salió publicado en el Diario de Circulación Nacional un estudio muy acucioso en el cual se mostraba exactamente que el 45% de los actuales contenidos de la Constitución son posteriores al 90. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, las constituciones evolucionan con el tiempo, no revolucionan. Por eso, de repente es preocupante pensar en esa hoja en blanco en que toda una evolución se pierda. Y finalmente hemos hablado mucho de cifras. ¿Qué pasa con el 40, con el 30, con el 20? Pero hay una pregunta de fondo. ¿Cuánta gente va a ir a votar del padrón electoral? Tenemos la variable interviniente del ¿cómo se llama?, de la pandemia, y tenemos también el temor de la gente por la violencia. Es un plebiscito, un acto electoral que se da en un entorno bastante especial, distinto a los otros. No sé, algo querías decir tú, Tania, perdón, antes de darle la pasada a Patricia. Sí, tomando el último punto que mencionas tú, claro está que el plebiscito se va a dar en un contexto único, muy, muy extraño. Y yo creo que lo que hay que hacer es llamar a la tranquilidad, llamar a la precaución,
y llamar a la participación. Yo he estado conversando mucho para poder hacer un llamado responsablemente y no hacia el voleo, con personas que han estado trabajando constantemente desde que comenzó todo el brote más masivo en Chile, ya a partir de marzo, una vez que las clases se terminaron y muchas mamás nos vimos recluidas y empezó el teletrabajo a full. Hubo muchas personas que no pudieron dejar de ir a sus lugares de trabajo y personas que se dedicaron a tomar las precauciones constantemente y a tomarlo como forma de rutina diaria. El aseo en las manos constantemente con jabón cuando ya estás dentro de un lugar con una llave, el alcohol gel constantemente cuando estás en la calle, el uso de la mascarilla de la mejor calidad posible, cuando estás en la calle, cuando estás con otras personas en un mismo lugar, mantener la ventilación y todas esas cosas, en mi reporteo, podríamos decir, son efectivas. En muchas oficinas, algunas gubernamentales y otras que no, que tuvieron que seguir funcionando desde marzo hasta el día de hoy, hubo casos aislados de personas contagiadas con COVID, y que sin embargo no contagiaron a las demás personas porque son personas que están constantemente preocupadas de todas estas tips que se nos han dicho reiteradamente, que son lo que nos permite mantenernos sanos. Entonces, con ese reporteo, yo me permito en conciencia tranquila decir que son buenos elementos. O sea, mi marido sale y se rige por estas normas básicas de higiene personal, de no tocar cosas en la calle, de no tocar pasamanos, de cuidarse con el uso de las manillas, y te mantienes saludable. Cuidarte al entrar a la casa, quitarte los zapatos, algunos se duchan, y todas esas cosas sirven. Entonces, es importante que participemos, que votemos. Yo esperaría una votación incluso mayor por el interés que esto he visto y siento que ha tenido en la población chilena de participar en este plebiscito por lo históricamente relevante que va a ser, más allá de la opción que gane. Entonces, esperaría yo que incluso fueran más personas que las que votaron en la segunda vuelta de Piñera, que más allá de que teniendo un voto voluntario y una inscripción automática se mantiene acá en Chile la votación, podríamos eso incrementarlo. Yo creo que tener una buena participación es fundamental no solo para la legitimidad del proceso, sino que también para la unión. A mí me parece muy importante el punto que hace Patricio del día después, y es sin duda una fortaleza de la centro derecha, del centro hacia la derecha, el tener esta noción de que tenemos un acuerdo básico respecto a los principios que queremos en esta nueva o lo que quisiéramos reformar si es que la opción rechazo es la que gane. Y yo creo que eso es, más allá de que uno vote apruebo o rechazo, un punto donde tenemos una riqueza y una fortaleza para seguir construyendo un país que tenga asegurada cierta base jurídica, más allá de que haya una asamblea mixta, constituyente o sigamos por las reformas, porque es lo que sin duda, y vaya quizás paradoja para otros, mi opción, ya que quedó muy claro en el bloque anterior cuál era la de ustedes, yo voto A, no voto R. Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper importante que siento de una nueva generación en la política, soy socióloga, entonces tengo cierta otra mirada quizás en el rol del sociólogo, no está muy de relevancia en la derecha, pero sin embargo está este sentido común de que hay que mantener una noción de subsidiariedad, que hay que mantener ciertas instituciones que tienen, como el Banco Central y muchas otras, que tienen que estar ahí expresamente limitadas y con toda
Protegidas. facultades también ¿ah? Sí, Protegidas. Protegidas, claro. muy bien. Y eso me parece muy relevante. Y mire que a pesar de que unos voten A y otros voten R, con Patricio tenemos esa certeza. Y eso me parece a mí muy, muy rico, muy positivo, una fortaleza. Sí, Y ahora, yo perdón, quería, antes de decirte, Patricio, solamente ¿sí? una cosita para redondear lo que planteaba Tania. Ella habló de legitimidad y confiamos en que la participación sea más allá de la que fue en la última elección presidencial, ojalá. Pero ¿qué pasa si la participación resulta baja? Entonces nos vamos a encontrar con que el resultado va a ser lícito, pero no va a ser legítimo. Vale decir, va a tener las mismas cuestionamientos que se le han hecho a la actual constitución. ¿O estoy muy equivocado, Patricio? Mira, Enrique, no estamos en contradicción y opinamos absolutamente lo mismo. Esa constitución que yo dije que era del 80, porque se inicia en el 80, ha sufrido 257 modificaciones. Y la más gran modificación fue en el gobierno de Ricardo Lagos, el 2005, que se puso término a los llamados enclaves constitucionales. Por ejemplo, el término de los senadores designados, el periodo presidencial de 6 a 4 años, el terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefes y general director de carabineros, que ahora pueden ser destituidos por decreto supremo fundado del presidente, la modificación de las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y otras. Por lo tanto, si alguien piensa que tenemos una constitución rígida que no puede ser modificada, está absolutamente equivocada. Y hay un artículo en el 127 y siguientes que permiten modificar la Carta Fundamental, 2/3 en las materias importantes y 3/5 en las materias menos importantes. Ahora, coincido contigo que indudablemente que uno es el problema de la opción que gane y otro es el problema de legitimidad de ese resultado. Yo creo que es muy importante para el país una participación amplia de muchos electores, de manera que este plebiscito tenga esa legitimidad. Y ahora quiero hacer un llamado particular a la tercera edad, a los mayores 60, primero, para darles seguridad, si tienen temor ir a votar, que van a estar las Fuerzas Armadas una vez más, cuidando los locales de votación y manteniendo el orden público para que los chilenos libremente se puedan expresar. Lo segundo, que se han adoptado todas las medidas sanitarias para que los ciudadanos puedan hacer uso de esta facultad de votar sin contagiarse con la pandemia. Deben llevar su mascarilla, alcohol gel, su lápiz a pasta azul. Y yo recomiendo el uso de guantes quirúrgicos para así hacerlo de manera protegida. Regresando a la casa, se sacan toda la ropa, se duchan y han cumplido con su deber jurídico, ¿no es verdad? Ahora, hay medidas de distancia entre los votantes, hay medidas de distancia entre el presidente de los vocales y los apoderados. Por lo tanto, yo creo que deben ir confiados a votar. Y mi tercera acotación es que el triunfo del apruebo yo estimo que no está asegurado, por lo tanto, el que tenga la otra opción, que concurra confiadamente, porque la decisión no está asegurada y los resultados no se han definido todavía. Se definen en las urnas el día 25 de octubre próximo. Oye, Así una es. pregunta interesante para ti, a lo mejor, Eugenio, es que no sabemos cuántos inmigrantes tienen derecho a voto. ¿Se has sabido tú entre tus amigos venezolanos cuántos van a votar? ¿Cómo están ellos comprometidos con esta realidad que se le presenta en el futuro de su nueva nación? Mira, muy pocos. Yo no llevo la estadística para serte sincero, porque todavía no es tan relevante. O sea, todavía faltan por lo menos un par de años más para que
esa camada que vino hace aproximadamente 4 o 5 años ya pasen a ser ciudadanos y puedan votar en este tipo de comicios, ¿no? Y que pueden ser ya un sector relevante, porque después de Perú y Colombia somos la comunidad más grande, incluso en este momento creo que ya la segunda comunidad de extranjeros más grande en Chile. Y bueno, mayoritariamente tiene ya una tendencia que todos nuestros auditores pueden conocer. Lo que yo quería comentar con respecto a las elecciones y la votación, algo que dijo Patricio, yo quiero aportar que independientemente de quién se piense que gana, ya la participación de por sí es un deber cívico. O sea, la justifica como fin en sí mismo y no como la utilidad del resultado. La utilidad del resultado, por supuesto, es maravillosa porque uno le gusta apostar para ganar, como quien dice. Y cada elección es una apuesta por el país, ¿no? Pero el deber cívico te lleva mucho más allá de eso, independientemente de que se gane o se pierda. ¿Pero por qué? Porque la participación, y más acá, es fundamental para que un sector no sea hegemónico sobre otro. Porque si eso ocurre, el desastre que puede terminar la Constitución es terrible, no solamente en términos de quienes la redactan, sino en términos de la legitimidad después. Entonces, si usted piensa que ganó y por eso no va a votar, o piensa que perdió y por eso no va a votar, entonces sepa que está contribuyendo en cierto sentido a que la inestabilidad política en el país sea una realidad. Entonces, es fundamental que vaya y salga a votar por deber cívico más que por el resultado en sí mismo. Qué buen análisis, Eugenio, qué buena acotación. Y mira qué simpático también que la lógica del voto ganador y esto de que no puede arrasar por no poner ahí el término hegemónico fue el que usaste, me parece muy interesante porque se parece un poco a la lógica de aquellos que están con la tesis de Longueira, que para evitar esa hegemonía se reviste del apruebo y llama a votar apruebo a las personas de derecha, con una lógica que para mí es muy extraña, como un poco rebuscada, precisamente para evitar esa hegemonía y decir, ganamos todos los del apruebo, porque el apruebo va a ganar, entonces votemos los de derecha apruebo para que no haya esta máquina aplanadora y Claro. se impongan hegemónicamente los pensamientos de izquierda. Cosa que a mí me parece muy curiosa, yo no voto por esa lógica, a mí me llevan a votar otras conclusiones, llego a ese voto por otros factores, Motivaciones, claro. otras motivaciones, y además esa forma me parece camaleónica y muy, muy extraña de seguir, que es una lógica muy, muy rara y me Lo que pasa llama es que mucho la atención. es utilitaria y carece, Claro. y carece de principios, porque piensa más en el resultado Claro. que en el fin en sí mismo, en el deber cívico. Y o sea, yo concuerdo contigo, o sea, hay personas que lo hacen porque dicen, bueno, independientemente, si no se aprueba en este momento, en algún momento el debate constitucional va a volver y se va a realizar y dicen, bueno, salgamos de esto una vez. Por otro Claro. lado, dicen, bueno, metámonos en el terreno para poderlos combatir ahí mismo, pero yo me refería es que si uno hace hegemonía sobre otro, el día de mañana se va a reclamar eso. Va a decir, bueno, Sí, esto salió sí. con una visión parcializada. Pero si se lleva el consenso de los 2/3, entonces la legitimidad que puede salir ahí es mejor. Entonces, ya sea mixta o ya sea constituyente, que a mí me parece que más estable es la mixta, claro está. La idea es que si se llega a aprobar para cambiar la constitución, salga con la mayor legitimidad posible. Pero también si se rechaza, sepan aceptar que ese es el resultado legítimo y democrático que tomaron los chilenos que fueron a votar. Sí, bueno, yo creo que ahí cuando se habla de trabajar con los resultados, se está hablando con una lógica maquiavélica en el Así sentido es. riguroso de la palabra, vale decir que tú estás poniendo todo tu esfuerzo en lograr los fines, no importando los medios que tú vas a usar. Es muy distinta a la lógica del Quijote que se va con su lanza en ristre contra los molinos, le guste el apruebo, le guste el rechazo, digamos, Así es. independientemente cuál será el resultado. Son Ahora los yo creo medios que los que no, justifican los fines sí, y no pero los creemos fines que los hemos medios. hablado mucho de izquierda y derecha, pero no hemos hablado en otra dimensión. Porque ¿qué piensan los jóvenes y qué piensan los viejos?
porque a lo mejor hay ahí una Y los jóvenes diferencia. con alma de viejo. Bueno, También. y los viejos que nacieron, y los jóvenes que Oye, querida nacieron viejos. Tania, Tania, te mira, escuché. para mí ha sido, no sé, no estoy asombrado, pero desde la pandemia de marzo, que me encerré, pero he tenido una actividad intelectual, yo creo que mucho más allá de lo que yo tenía en mi época profesional intensa. Estoy en cursos de inglés, de italiano, participo activamente en el directorio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, panelista de radio, miembro activo de todos los movimientos que defienden cierta opción. Por lo tanto, tengo alma de joven y es tan así que el día viernes pasado di una charla a los gremialistas nuevos de las universidades para explicarnos, ¿verdad? Y compartir con ellos la historia del gobierno de la Unidad Popular, cuál fue el resultado de esta experiencia socialista marxista en Chile y cómo con convicción, con fuerza y voluntad, en un año logramos la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Católica Valparaíso y salió elegido presidente un gremialista, venciendo al MAPU y al Partido Socialista. Por lo tanto, las guerras hay que lucharlas con convicción y fuerza, con la misma fuerza que tú tienes, Tania, de una socióloga joven. Y yo quería traer a colación el modelo israelí, digamos. Yo creo que Israel es un muy buen modelo a copiar. Un Estado que surge el 14 de mayo de 1948 y que es reconocido por las Naciones Unidas, y en esta declaración de David Ben-Gurión, y que afronta todo el mundo árabe y lo vence reiteradamente. En la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, arrasan con Egipto, a pesar de ser un pequeño y chiquitito Estado. Por lo tanto, yo llamo a todos los libertarios de Chile que no tengan esta sensación. Somos chiquititos, pero tenemos la gracia de tener convicción y fuerza y valores claros que no nos van a hacer dudar de lo que tenemos que defender. Así que copien el modelo israelí y tengan la fortaleza de esos gremiales del 71 que con fuerza y convicción lograron la presidencia de la federación. Bueno, yo tengo una pregunta para la socióloga. Los jóvenes siempre están partidarios del cambio. Lo fueron en nuestros tiempos, lo son ahora, lo fueron de tiempo de Matusalén y lo serán en el futuro. Siempre los jóvenes quieren algo nuevo, quieren cambiar el mundo, no necesariamente quieren seguir con el mundo de sus padres. ¿Eso tiene alguna influencia en la opción que se escoja en el plebiscito? Yo creo que sí. Sin embargo, eh, todos tenemos una biografía y tenemos un contexto social, un contexto económico que nos sitúa en momentos, en lugares distintos. Por lo tanto, esa idea y esa gana de cambiar las cosas, porque los jóvenes por regla general critican el status quo y lo que hizo la generación anterior, como el Frente Amplio critica la concertación y como mucha fuerza joven de la UDI critica a Van Rieselberghe y así, son cosas que pasan. Tenemos también esa riqueza de que donde uno esté situado es lo que quiere cambiar. Entonces no es universal que las nuevas generaciones quieran cambiar cosas que le vienen dadas por la generación anterior. Sin embargo,
el qué queremos cambiar y cómo uno no lo puede aseverar, porque yo quiero cambiar algunas cosas, Eugenio seguramente quiere cambiar otras, y te lo firmo. Entonces, ahí está la riqueza, pues, y ahí está también la gracia, porque con Eugenio compartimos muchas luchas, y hay otras que no. Él es un liberal, yo me declaro social cristiana, pero los dos defendemos la vida desde la concepción, y muchas otras cosas con fuerza también, pues. Sí, Perfecto. antes de ir al cerro, Enrique, quiero acotar lo Por siguiente, favor. que los partidarios de la R, igualmente como yo, muchos, somos partidarios de reformar la Constitución. Así que estos viejos somos tan jóvenes como tu persona y tenemos un espíritu renovador, porque esta Constitución hay que perfeccionarla y la centro derecha ha llegado tarde a hacer la tarea, y eso es responsabilidad del Parlamento actual. Por lo tanto, con ímpetu, con juventud, con espíritu renovador, vamos a mejorar sí o sí la Constitución política y vamos a defender lo que es sólido y lo cual coincidimos en estos valores social cristianos como es la familia, y vamos a defender otro en las ideas de Eugenio del modelo económico liberal, ¿no es verdad?, de economía social de mercado, pero con un Estado más chiquitito, pero no por ello con fiscalizaciones, porque es muy necesario poner freno a las malas empresas que abusan, que cometen colusión y corrupción. Entonces, sí y sí. Modelo más grande, modelo más chiquitito, es decir, más chico el Estado, quiero decir, pero no por ello fiscalizaciones, y tener claridad que el Estado participa un 83% en salud y participa un 90% en educación, desde el nivel preescolar al universitario. Bueno, estamos cerrando el programa y la buena noticia es que independientemente que sean liberales o conservadores, viejos o jóvenes, de izquierda o derecha, yo creo que todos queremos lo mejor para Chile. Y terminamos también con un par de comentarios que dicen relación con buenas noticias que están muy distantes, porque ayer martes, o sea, antes de ayer, martes 20 de octubre, la sonda OSIRIS-REx de la NASA se acercó y logró extraer unas muestras de un asteroide llamado Bennu, que se encuentra, que tiene unos 500 metros de diámetro y que orbita aproximadamente en la misma órbita que tiene la Tierra o Marte. Eso nos va a permitir el año 2023, cuando llegue de vuelta, mal que Malta a 330.000 kilómetros, nos va a traer las noticias de cómo se gestó y se armó el sistema solar. Es fantástico ver que esta expedición, este esfuerzo a tanta distancia, se repite prácticamente un día antes de que se celebren los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes por Hernando de Magallanes, que él le dijo su apellido. Bueno, esas son muy buenas Enrique, noticias. ¿Sí? Antes de despedirme, quiero compartir contigo estas dos buenas noticias y compartir una buena noticia en el caso de Chile y la industria militar que trabaja codo a codo con la empresa civil. Chile tendrá al corto plazo un satélite de observación terrestre que va a ser conocido como FASAT Delta. Así que hay un gran esfuerzo de la FACH y de las empresas civiles para sacar este satélite, y ASMAR va a seguir en la construcción naval, FAMAE con los fusiles y munición. Y ahora quiero compartir también esta noticia, ¿sí?, de los 500 años, y lean Antonio Pigafetta, porque él es el que redactó la bitácora de ese viaje, y vale la pena tener conocimiento de las naos y de los hombres, 208 hombres valientes que descubrieron el estrecho. Fantástica recomendación de lectura. Nos despedimos con nuestros auditores diciéndole a la Tania una buena noticia también, porque el 49% de la investigación en la Antártica la están haciendo mujeres científicas. Así que nos vaya bien, y bien por las mujeres que nos están ayudando a abrir una ventana al futuro. Sí, Hasta la próxima, queridos auditores. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Eugenio, Tania.
Queridos auditores, buenas tardes.